Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque podríamos estar toda la mañana diciéndote cosas, Señor, de lo que tú has sido para nosotros, Señor. Gracias, papá. Amén. Bendiciones. Cuando era pequeña, a mí me dijeron, esfuérzate, estudia para conseguir un futuro mejor, para conseguir un buen trabajo. Eso era lo que todo buen padre le decía a sus hijos, ¿verdad, Carolina? Esfuérzate, estudia para conseguir un buen trabajo, un buen futuro, para poder tener una familia y poder... Y es curioso que hoy en día cada vez hay más adolescentes que no se esfuerzan. Que no se esfuerzan. ¿Para qué me voy a esforzar si no hay nada seguro? Si el futuro es incierto. ¿Para qué voy a estudiar si nadie me garantiza trabajo? Tú te esforzarías, invertirías energía, invertirías tu tiempo en algo que no sabes. Páratelo a pensar, eres un joven que tienes la adrenalina ahí subida y tienes ganas de comerte la vida. Te dicen, estudia, pero ¿lo harías si de verdad no hay una recompensa por delante? ¿Tú invertirías 1 millón de euros en algo que es incierto? No. Pero ¿sabéis una cosa? Y bueno, es lo que vemos, ¿no? La incertidumbre trae inoperatividad. Trae que no hagamos nada. Yo no veo algo seguro, yo no hago nada. Es algo casi que una consecuencia directa. Cuando hay incertidumbre, nos volvemos improductivos y dejamos de dar fruto. Es fácil ser mediocres, es fácil no esforzarte, es fácil ser como todos los demás cuando no hay algo seguro delante tuyo. Entonces, a mí me gustaría que en esta mañana tú pudieras hacerte una mirada a ti mismo, no pensando en los adolescentes, no pensando en los jóvenes, mírate a ti, en la situación que estamos viviendo de pandemia, en la incertidumbre. Mírate, ¿estás siendo improductivo? ¿Estoy incierto respecto a algo? Mírate a ti en esta mañana. ¿Qué incertidumbres, qué inseguridades hay en tu vida? Porque en realidad los tiempos de incertidumbre son esos tiempos en los que no hay una seguridad de nada. No puedes ver más allá. El futuro no lo puedes tocar, no puedes saber qué va a pasar. ¿Y eso qué nos trae? Incertidumbre. ¿Incertidumbre qué trae? Me abandono. Porque como total no sé. Pero ¿sabéis? Jesús fue igual que nosotros y él también tuvo que pasar por incertidumbre. Porque dice la Biblia, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue probado en todo y también en la incertidumbre. En todo. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo. Y Jesús también fue tentado en la incertidumbre. ¿Pero qué es la incertidumbre? Pues es lo contrario a la certeza, lo contrario a la fe, lo contrario es no tener un conocimiento claro sobre el futuro, no saber qué va a pasar. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué quiere Dios de mi vida? Pues no tengo ni idea. No lo puedo ver. Y si hay algo que a mí me encanta, a mí, es sobre noviembre, diciembre, comprarme ya la agenda del año siguiente. A mí me encanta escribir, apuntar, meditar, tenerlo todo calculado, tenerlo todo, vamos, que os diga Adolfo, si yo pudiera haría hasta un diagrama de barras de las probabilidades, a ver si salgo a comprar el pan, ¿qué voy? ¿En coche? A mí me encanta ser así, es parte de mi personalidad, me gusta tenerlo todo matemáticamente calculado. ¿Y qué pasa? Que así a mí, supongo que a la gran mayoría, ¿verdad que te gusta saber cuánto va a ser la nómina de fin de mes? ¿A qué encanta eso? Te da una seguridad, a ti un sentido de control increíble. Pero ¿qué pasa? Cuando llegan los tiempos de incertidumbre, que en la vida seguro que llegan, a unos más y a otros menos, pero llegar seguro que llegan, ¿qué provoca?
que estemos como, no sé si os suena la historia de Gedeón, metidos en el lagar, como era, trillando la paja, ¿no? No, la paja no, el trigo, allí escondidos. La incertidumbre va a venir. Os voy a poner en situación. En Jueces 6, el pueblo de Israel, que se había alejado de los caminos de Dios, estaba subyugado a un pueblo llamado Madián. Y entonces ellos trabajaban, realmente no eran esclavos, pero casi, porque ellos estaban en su tierra, pero cada vez que venía, o sea, que era las cosechas y ellos recogían la cosecha, nunca sabían en qué momento el ejército enemigo llegaba y les quitaba todo lo suyo. Entonces, ¿qué provocaba esto? Que ante la incertidumbre, ¿sabes? No sé en qué momento va a llegar, que no vean que yo tengo trigo ni tengo nada, se metían en sitios escondidos. Dice la Biblia que estaban metidos en cuevas, que estaban metidos en las montañas, escondidos todos por ahí. Y que Gedeón en ese momento estaba metido en un lagar, intentando separar la paja del trigo. Yo no soy mucho ni de campo ni de nada, pero yo sé que eso es imposible. Un lagar es un lugar cerrado y pequeño. Y para poder separar la paja del trigo, se tiene que hacer en un lugar al aire libre, y lo que hay que hacer es tirar muy fuerte, muy alto el trigo, y entonces cuando lo tiras alto, el viento hace que la paja que pesa menos se vaya, y el grano que tiene más fuerza, más peso, cae. Entonces eso lo tienes que hacer un montón de veces, y así poco a poco la paja se va y el trigo, que es lo que tiene más consistencia, cae al suelo. Entonces, ¿qué sentido tenía que el hombre estuviera allí remenando en un techo pequeñito? Eso es lo que trae la incerteza. Te encierras, tienes temor y acabas trabajando el doble de agotado. Imaginaos el pobre Gedeón, en vez de estar allí haciéndolo rápido, ¿cuánto debió tardar para separar la paja del trigo? Allí. Pero eso es lo que provoca la incertidumbre. Inoperatividad. Provoca que hagamos cosas que no funcionan. ¿Y a quién le gusta? ¿Cómo te sentirías tú? ¿Frustrado? Nos vemos como Gedeón muchas veces invirtiendo nuestras fuerzas en algo que no resulta. La incertidumbre agota, cansa. Llega un momento que te puede la incertidumbre. Pero sabéis, la vida está llena de incertidumbre, nadie nos va a quitar la incertidumbre. Y Dios te llama a ser operativo en medio de la incertidumbre. El llamado de Dios para tu vida hoy es: sigues dando fruto en medio de la incertidumbre. ¿Y eso cómo se hace? Pues con la gracia y la dependencia del Señor. Mirad, a veces pensamos que venir a Cristo es yo me convierto y ahora de repente todo está como un camino de rosas, todo lo sé, Y cuando yo era adolescente, yo me acuerdo que un día mi madre me pilló en el trastero, mi madre no se acordará, pero yo sí que me acuerdo. Yo estaba en el trastero y estaba llorando, pero llorando como una magdalena. Y se acercó mi madre, no tenía ni idea si me había hecho daño, no sabía nada. Y dice, ¿qué te pasa? Y yo, pero en un estado crítico, le dije, mamá, es que no sé qué quiere Dios para mi vida. Y esto tenía 17 años. Y yo, no sé qué quiere Dios para mi vida. Yo estaba llena de incertidumbre. Pero imaginarse esa incertidumbre, yo le sumo que yo no sabía con quién me iba a casar, pues el grado de incertidumbre para mí era bestial. Hasta el punto de llegar casi al colapso, ¿no? Menos mal que mi madre me encaminó otra vez, me dijo, me vuelve, y me volvió a la coherencia otra vez, ¿no? Pero así somos nosotros. Nos encantaría tenerlo todo como con un GPS, ¿no? Y decir, de aquí al cielo, todo. Y nos encantaría el GPS que nos dijera, a la derecha, lugares de delicados pastos. 10 kilómetros más adelante, valle de sombra de muerte. Te lo digo para que de aquí a 10 kilómetros te prepares. Por el estado del tráfico, probablemente usted llegará 10 minutos más tarde a su destino. ¿A qué te encantaría? Bueno, a mí me encantaría tener el GPS con todas esas alarmitas. Pero no es así. No es así, no es un mapa con todo trazado muchas veces.
Y a veces decimos, Señor, ¿y cuál es la voluntad de mi vida? ¿Y cuál es el propósito de mi vida? Y tú ves que está todo difuminado, difuso, no ves nada, no sabes ni para dónde tirar. Hay un pastor, Andrés Corson, que dice, respecto al propósito de Dios en nuestras vidas, dice, el propósito de Dios es más bien un destino, una visión un poco nublada, que Él pone delante de nosotros y a medida que nosotros vamos obedeciendo, eso se va aclarando más y más y más, se va como materializando. Es decir, Dios no te dice, mira, de aquí a aquí todo perfecto. No, es algo como que Dios pone delante y en tu obediencia y en tu caminar todo eso va tomando forma. Cosa que a ninguno de nosotros nos encanta, pero esa es la manera de funcionar de Dios. Y lo importante entonces no es tener la seguridad de lo que va a pasar. Lo importante es estar en el camino. Entonces, el propósito de Dios es como un camino entre Barcelona y Madrid. ¿Vale? Tú estás en el camino, da igual si vas más adelantado o menos, tú estás en el camino. Mientras estás en el camino y vas caminando, todo va a estar bien y todo va a ir a aparecer. Las señales de tráfico, Alfonso, yo no veo las señales que están en Madrid todavía, ¿no? No las veo. Van a ir apareciendo a medida que yo voy caminando. Ahora, hay gente que se ha desviado y ha acabado en París. Pero lo bueno es que en medio de todo eso, tú puedes volver a redirigir, si tú quieres, tu vida otra vez hacia el destino. ¿Verdad? ¿O hay algún sitio desde el cual tú no puedas redirigirte otra vez? No. Entonces, ¿qué es la incertidumbre? No verlo claro. Ver que las cosas no acaban de pasar, no acaban de materializarse. Pero es la manera de trabajar de Dios. Dice Dante Gebel que la incertidumbre es una dimensión de la fe. Y si tú lo miras así, pues dices, bueno, tampoco es algo tan malo. La incertidumbre te coloca en el lugar para poder desarrollar fe. Entonces, imaginar a Abraham. Dios le dice, vete de tu tierra y tu parentela. Imagínate Sara preparando la maleta. ¿Qué hago? ¿Pongo el bikini o pongo la bufanda? Imagínate Noé hacer un barco en el desierto, cuando él no sabía lo que era, nosotros sabemos lo que es la lluvia, él no sabía lo que era, no sabía qué forma podía tener la lluvia. Imagínate el estado interior de Noé. Hay un hombre que es Jonatán, el hijo del rey Saúl, que estaba en una guerra y cogió y le dice a su criado, pasemos al campo enemigo, a lo mejor Dios está con nosotros y nos ayuda. ¿Tú te irías a la guerra con un a lo mejor? Pues imaginaos el grado de incertidumbre. ¿Estás en incertidumbre? Pues probablemente Dios te está llamando a un nuevo nivel de fe. Probablemente. Pero hoy me gustaría que pudiéramos ver cómo enfrentó Jesús la incertidumbre. Porque Jesús fue uno que fue probado en todo igual que nosotros. Jesús pasó por la incertidumbre. Jesús sabe lo que es la incertidumbre. Mirad. A ver si lo puedo explicar. Antes de seguir. Jesús, tenemos que darnos cuenta que Jesús en esta tierra fue 100% humano y 100% Dios. No fue 50% humano, 50% Dios, no. Ni 90% humano, 10% Dios, ni ninguna otra posibilidad. Fue totalmente hombre, 100% hombre, 100% Dios. Y eso es algo que en el cielo lo entenderemos. Pero ¿qué pasó? Que mientras Él estuvo aquí en la tierra, su parte divina, ese 100% divino, estuvo vedado. Eso quiere decir como que Él mismo no se dejó acceder a esa parte. ¿Vale? Entonces, Jesús fue hombre y todo lo que vivió en la tierra fue como hombre. Es que a veces tendemos a pensar, es que los milagros los hacía por ser Dios. No tenía acceso a esa posibilidad. No podía ser Dios. ¿Sí? Entonces, como Él solamente vivió como humano,
yo quiero que tú te imagines, ¿cómo fue Jesús realmente su vida? Mirad, cuando él nació, era un bebé, igual que todos los que hay aquí en la iglesia. Necesitaba comer. Jesús no era un niño de 3 años omnisciente. ¿A quién se le ocurre eso? No sabía lo que iba a pasar. Vamos a ver, Jesús nació con la capacidad mental que cualquiera de nosotros. Era un bebé, se tuvo que ir desarrollando. No sabía ni quién era él mismo. Yo sé que puede ser un poco extraño de pensar, pero ni él mismo. A ver, un bebé sabe quién es cuando nace. Pues Jesús tampoco. Él tuvo que ir descubriendo el llamado de Dios para su vida, poco a poco. Él tuvo que, poco a poco, en su caminar y su cercanía con Dios, poco a poco Dios trajo esa revelación a su vida. Entonces, mirad, Jesús fue un bebé igual que todos los demás. Dice Lucas 2:52. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús tuvo que aprender. Jesús se tuvo que igualmente sufrir en recitar toda la Torá. Los niños sabéis que se aprendían toda la Torá. Jesús tuvo que estudiar la Torá, no se la sabía de memoria. Porque partimos de que estaba en las mismas condiciones, ¿o no? Sí. Las mismas condiciones. Entonces, él no sabía y tuvo que ir descubriendo quién era él. Entonces, a veces pensamos, él obraba los milagros, sí, pero los obraba únicamente en dependencia del Espíritu Santo. Fijaros, hasta que Jesús se bautizó con 30 años, y en ese momento es cuando Jesús se bautiza y el Espíritu Santo desciende sobre él. Él no empezó su ministerio antes. Dios tenía sus tiempos. Y es en ese momento que empieza a hacer su ministerio, pero lo hacen únicamente en dependencia del Espíritu Santo, igual que nosotros. Si nosotros oramos con fe, ¿qué lo hacemos? ¿Porque nosotros pensamos que lo vamos a sanar a alguien? Lo hacemos porque creemos que el Espíritu Santo opera en medio de nosotros, ¿sí? Entonces, Jesús poco a poco fue caminando en esa dependencia de Dios. Cuando resucitó a la hija de Jairo, ¿qué lo hizo? ¿Por su parte divina? No. Igual que tú y que yo. Cuando hizo la multiplicación de los panes y los peces, ¿qué hizo? Jesús oró. ¿Y qué dijo? Padre, igual que tú y que yo, estaba en las mismas condiciones. Entonces, Jesús tuvo que poco a poco ir descubriendo ese plan, ese futuro que estaba delante de él, poco a poco. Imaginaros, su capacidad de razonar, su intelecto, poco a poco tuvo que madurar. Probablemente, algún día, María sentó a Jesús, cuando era todavía pequeño, y le dijo, ¿sabes una cosa, hijo? Un ángel me visitó. Tú no eres igual. Y probablemente le leyó el versículo de Lucas 1, del 31 al 30, bueno, leyó, lo explicó, que dice, Lucas 1, del 31 al 35, dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Seguramente María le dijo, ese hijo eres tú. Ahora este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Le estaba diciendo a Jesús palabras que solamente se le otorgaban a Dios. Altísimo era un título que solo era de Dios. Y probablemente cuando le iba leyendo todo esto, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y poco a poco, yo creo que esas conversaciones con su madre, con su padre, Jesús las meditaba probablemente. Acordaros, era un niño exactamente igual que cualquiera de la escuela dominical. Y seguramente él meditaba en eso. Entonces Jesús realmente no tenía muy claro su futuro, pero algo tenía claro.
Y lo vemos a los 12 años cuando él se va al templo por primera vez. Él tenía claro que quería servir al Señor y que tenía que estar en el lugar correcto. ¿Y qué dice cuando se perdió en el templo? ¿No sabéis que tengo que estar en casa de mi padre? ¿En los negocios de mi padre? Entonces, realmente Jesús a lo mejor todavía no sabía ni que tenía que morir en la cruz, no, pero él sabía que él iba a servir a Dios. ¿Y qué tenía que estar? En el lugar adecuado. Y muchas veces, cuando pienso en esto, a veces me acuerdo del David, porque el David, ¿dónde está? En la iglesia. No hay otro lugar donde va a estar. Si quieres buscar al David y el pardo. ¿Dónde lo vas a buscar? En la iglesia. Pues Jesús sería un estilo así, ¿no? Realmente no podía ir al templo, pero probablemente él estaba intentando situarse donde debía estar, para que Dios pudiera poco a poco ir revelando más. Entonces, Jesús tenía claro que él quería servir a Dios y por eso él crecía en sabiduría. Jesús probablemente se esforzaba, leía la Torá y su madre a lo mejor le decía, mira, hijo, tú estás llamado a hacer algo importante. Seguramente Jesús empezó a estudiar todo lo que se diría del Mesías en la Torá. Probablemente. ¿Qué dice de mí? Y a lo mejor Jesús tenía dudas, porque a veces se ve al Mesías como el Rey glorioso, y a veces, si tú lees la Biblia, se ve al Mesías como el Cordero. Imagínate en la mente de un adolescente. Bueno, y tuvo que seguir confiando en lo que le decía su madre, aprendiendo lo que le enseñaba la Torá y en obediencia. Tuvo que seguir sin tenerlo muy claro todavía. Entonces, muchas veces, descubrir el plan de Dios para nuestras vidas implica saber ubicarme en el lugar adecuado. Jesús sabía, tengo que estar en el templo. Lo que pasa que también hay tiempos y tiempos, y no todo es en... A lo mejor Jesús pensaría, a los 12 años yo ya empiezo mi ministerio. ¿Y qué pasó? Jesús, ¿qué pasó? Cuando llegaron sus padres a buscarlo, se fue otra vez con ellos en obediencia. Entonces, dice Lucas 2, del 51 al 52, luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Cuánto tiempo? Jesús tuvo que esperar. Empezó a haber un momento en el que ella se daba cuenta que Dios lo llamaba a algo especial. ¿Pero cuánto tiempo? Jesús empezó su ministerio en la tierra a los 30 años. ¿Pensáis que con 25 ya no lo tenía bastante claro? Probablemente sí. Lo que está claro es que con 30 años él ya sabía el llamado y ya sabía lo que Dios lo llamaba. Por eso les predicaba a los discípulos y les decía, vendrá un momento en que el Hijo del Hombre tenga que... Él iba preparando a sus discípulos. O sea, a los 30 lo tenía claro. Pero probablemente antes ya lo tenía bastante claro. ¿Pensáis que Jesús no tendría el carisma suficiente ya? ¿Con 25? Seguramente. ¿Pensáis que Jesús no tendría la sabiduría si ya con 12 estaba en el templo discutiendo con los mejores de los mejores? Pero hubo un tiempo, no era su hora, hasta los 30 años, y estuvo ahí en la incertidumbre. ¿Cuántos años? ¿Dónde estuvo? En la carpintería. Entonces, Jesús pasó por la incertidumbre para decir, realmente, ¿qué es lo que Dios me llama? Y pasaban los años y él seguía en la carpintería. Y tenía 18 y seguía en la carpintería. Tenía 20 y se podría casar y seguía en la carpintería. Tenía 22 y seguía. Y diría, bueno, pues si el llamado de Dios realmente no es ser alguien, el rey que pone en la Torá, pues voy a casarme, ¿no? Partimos de la idea de que Jesús era totalmente hombre, ¿eh? Pues probablemente también quisiera tener una familia. Él, que era lo único que tenía claro, que iba a servir a Dios. ¿Y qué hizo durante todo este tiempo? ¿Cuánto tiempo has estado tú en incertidumbre? ¿Cuánto tiempo has estado en un impasse de no saber qué es lo que quiere? ¿O lo sabes y ves que no se da?
¿Cuánto tiempo has estado que tú sabes que Dios te llama a algo y todavía no se da, y todavía no se abre, y todavía, pues mira Jesús cuánto tiempo estuvo? ¿Cuánto tiempo estuvo para empezar su ministerio? Y sabéis, hay dos, cuando tú estás en ese momento de espera y la cosa no sale, de espera y la cosa no sale, hay dos peligros. Por un lado, te vuelves pasivo, dices, bueno, y entonces pierdes esa chispa que te hace ver puertas abiertas, o te hace ver que Dios está moviéndose. O otra cosa es, empiezas a perseguir otros sueños. Dios te ha llamado, Dios te ha puesto un llamado, Dios te ha puesto algo que aquí, que tú sabes que tú quieres y que te desearías. Y ves que pasa el tiempo y no se abren puertas, se abre y no se abre y no se abre. ¿Qué peligro hay? Busco otros sueños. Jesús podría haber dicho, venga, va, voy a abrir un gran negocio de carpintería. O bueno, ya que no soy ese gran rey, Jesús podría ser totalmente válido como maestro de la ley, ¿no? Digo yo, sabría más ley que... Seguramente Jesús durante 30 años iba a las sinagogas cada sábado y se sentaba y escuchaba. Hasta los 30 años creo yo que no podían hablar, ¿verdad? En la sinagoga. No podían hablar. Jesús sabría... ¿Cuánto no sabría Jesús más que todos los que estaban en la sinagoga? 30 años sentados sin hablar. ¿Cuánto, Difícil. ¿Has caído en la pasividad? ¿O has caído en el decir, mira, esto no se ha dado? Me voy a dedicar a tener un buen trabajo y tener una buena profesión y tener... Es un riesgo. Entonces, acuérdate, Él nació como nosotros y tuvo que ir descubriendo su llamado. Y no solo descubriendo, sino que en medio de vislumbrar lo que Dios quería, tuvo que permanecer y esperar el tiempo de Dios. ¿Y qué hacía Jesús durante esos 30 años? Pues oraba. Dice la Biblia en los Evangelios que Jesús tenía la costumbre de levantarse cuando aún era de noche e irse a orar. Fue la base de su ministerio. Pero eso lo empezó con los 30. Ese hábito lo desarrolló desde muy temprana edad. ¿Qué hacía más? Seguramente estudiaba, se memorizaba, sabía la palabra de una manera que ni tú ni yo la podemos manejar. Seguramente yo creo que ya tendría un poco más claro a lo largo de los años que él iba a ser alguien importante para Israel. Él se estudiaría todos los pasajes del Mesías. Dirá, a ver, hay un momento en el Antiguo Testamento que habla de que el Mesías va a ser un rey glorioso, que va a poner justicia. Ahora yo voy a ser así. Y a lo mejor se iba encontrando otros pasajes que dice en Zacarías, dice, y afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Si os dais cuenta, Jesús pasaba mucho tiempo en el monte de los olivos. Pasaba mucho tiempo allí. Y él estaría a lo mejor, imaginaos en el monte de los olivos Jesús recitando el pasaje de Zacarías. Y afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio. Imagínate Jesús leyendo eso y diciendo, a ver cómo lo entiendo yo con mi cabeza. Estoy hablando antes de los 30, Seguramente Jesús estudiaba la Biblia para saber. Imagina a Jesús tratando de entender Isaías 53. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. O sea que Jesús por un lado veía el Rey glorioso, por el otro lado el Cordero. Y estaría ahí. Jesús probablemente experimentó incertidumbre cuando iba descubriendo esos pasajes. Y oraría al Padre, Dios, ¿cómo?
La visión de Dios es algo que Dios pone delante nuestro y es medio borrosa. Y poco a poco en tu caminar diario y cristiano se va volviendo nítida. A Jesús le pasó igual. ¿Sabéis cuál fue el último momento de incertidumbre? Cuando Jesús empezó su ministerio, él ya sabía que él era el Mesías, ella sabía que iba a morir, pero antes no. Los 3 años de ministerio de Jesús fueron con él plena conciencia de que él tenía un llamado especial. Pero ¿sabéis cuál fue el último momento de incertidumbre de Jesús? El último momento de incertidumbre fue otra vez en el Monte de los Olivos, en el Getsemaní. ¿Cuál es tu incertidumbre más grande? ¿Qué incertidumbre es la más grande que estás llevando en este momento? ¿Sabéis lo que se jugaba Jesús? Jesús allí en el huerto del Getsemaní oró y dijo: Jesús, si es posible, pase de mí esta copa. Jesús realmente se la estaba jugando. Quiero que seamos conscientes. Jesús era totalmente humano, era 100% humano. La cruz la iba a enfrentar como ser humano. La parte divina estaba oculta, no podía acceder a la parte divina. Y Jesús tenía que tener la capacidad real de fallar. Si Jesús no estaba en condiciones de pecar, no podría salvarnos. Jesús tenía que poder pecar y estar muy tentado a pecar para después poder salvarnos. La incertidumbre de Jesús era: Señor, ¿y si me quedo en la cruz? ¿Y si realmente no gano al pecado? El poder, ¿cuál es el poder de la muerte? El pecado, ¿no? Jesús se enfrentó a eso. La incertidumbre más grande estaba allí. Y Jesús, ¿qué dijo? Oró: Señor, si puede ser, pasa de mí esta copa. ¿Sabéis cuántas veces oró eso? 3 veces. Y en esas 3 veces Jesús sudaba gotas de sangre. La incertidumbre más grande de toda la historia se vivió allí. Porque si Jesús fallaba o hubiera fallado a lo largo de toda su vida una sola vez, no como nosotros, una sola vez, la muerte lo hubiera retenido. Jesús ni una sola vez falló. Pero oye, era humano, y se enfrentó a la cruz. Era humano. Mirad, dice: Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Él oró 3 veces: Señor, por favor, pasa de mí esta copa. Y la copa, a ver, Jesús sabía lo que en muy poco tiempo iba a pasar, que le iban a hacer de todo. Él no sabía cuánto le tendría que estar atormentando. Y Dios oró, y Jesús oró, y lo bonito es que la tercera vez dicen que fue oído a causa de su temor reverente. Fue escuchado. A veces pensamos: ¿no lo libró de la muerte? Pues no fue escuchado, ¿no? Fue escuchado. Dice la Biblia que a la tercera vez ángeles bajaron para servirle. Es decir, tuvo un encuentro increíble allí, sobrenatural. Que no lo libró de la muerte, pero tuvo un encuentro. En tu incertidumbre más grande, no sé cuál puede ser la más grande, Dios te puede hacer entender que todo va a estar bien. Amén. Dios te puede dar ese encuentro que tú necesitas, que no te va a librar de la cruz, pero te va a hacer entender que todo está bien. Y nunca digas: Dios no me ha escuchado. Hay personas que oran y cuando realmente lo que ellos tanto desean no se da, pues porque Dios es soberano, porque Dios sabe lo mejor, porque Dios tiene otros planes, dicen: Dios no me ha escuchado. Eso nunca lo digas, porque Dios escucha
aunque no conteste como tú quieras. Dios escucha. En tu incertidumbre Dios puede hacerte entender, yo estoy en control. Hebreos 2, del 17 al 18 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere y para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y en esta mañana Dios te puede ayudar con tu incertidumbre. ¿Cuál es tu incertidumbre? ¿La pandemia? ¿La enfermedad? ¿La falta de trabajo? ¿El no tener ni idea qué va a pasar de aquí a una semana? ¿Eso que nos mata a todos por dentro? Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a todos los que somos tentados también en esa área. ¿Creéis que hay alguien que haya sufrido una incertidumbre más grande que Jesús? Me gustaría orar. Me gustaría que en esta mañana, no sé si tú estás batallando con la incertidumbre. No sé si tú en esta mañana estás diciendo, Dios, cuánto he orado. Tú sabes lo que hay en mí. Tú sabes lo que arde en mi vida. No sé si tú estás, y Dios me ha puesto un llamado y tú tienes deseo de servir a Dios y las cosas no salen como tú quisieras, o no se dan, o no se abren puertas y todo es cerrado. ¿Qué es? ¿Qué puede ser lo que a nosotros nos haga hacer eso? Me abandono. Bueno, pues voy detrás de otros sueños. Bueno, pues yo me equivoqué. Dios tiene un tiempo. Y en ese tiempo de espera Dios quiere fortalecerte. Vamos a orar, vamos a decir, Dios, en medio del desánimo, en medio de la desilusión. Yo no sé si a veces te ha pasado, pero a veces cuando vas a orar y estás tan desanimado, tú mismo te confundes y ya empiezas a dudar de todo. Pero Dios puede socorrernos, ¿sí? Yo te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a decir, Dios, me gustaría que cada uno de vosotros pudierais pensar, puedas mirar a tu corazón, Señor, ¿qué hay en mí en este tiempo? Y te pongas delante de Dios. Señor Jesús, tú conoces. Tú conoces, Señor, nuestras debilidades porque tú fuiste tentado en todo. Tú fuiste probado en todo. Tú conoces, Señor, esa sensación tan terrible de falta de control que a veces tenemos, de incertidumbre, de que las cosas pasan y parece que lo que tú has puesto y arde en nuestro corazón no se puede dar. Tú lo sabes, tú lo viviste durante 30 años, Señor. Jesús, no nos cabe duda que todos los reinos de la tierra se someten a tu voluntad y tú haces lo que tú quieres y todo está sujeto al poder de tu palabra. Pero Dios, si en este tiempo, Señor, nuestra oración no es contestada como tú quisieras, ayúdanos, Señor, a decir como tú dijiste, hágase tu voluntad. Jesús, en esta mañana yo te pido que tú vengas socorriendo a cada uno de tus hijos que está batallando con la incertidumbre. Que tú vengas socorriendo a cada uno de tus hijos, Señor, que está ahí y le cuesta permanecer. Señor, te pido que no vayamos detrás de otros sueños. Te pido que no nos mantengamos, Señor, en un stand-by que nos impida estar alertas. Ayúdanos, Señor. Padre, venimos delante de ti reconociendo nuestras debilidades, reconociendo que si no es por tu gracia no podemos. Y pedimos fortaleza delante de ti. Señor, ten misericordia, socórrenos en esta mañana. Tú, Señor, que has pasado por eso. Socórrenos, Señor Jesús.